cuál fue el primer encargo que les dieron en ese horario? Ya, el taller comienza con un proyecto que todo el proyecto se llama -1+1, ya, pero la primera parte que se desarrolló fue la parte del -1, que es un proyecto subterráneo de 3 niveles. Y ya bueno, lo que nos encargaron fue buscar un terreno en todo el campus de 70 metros cuadrados en donde pudiéramos establecer el proyecto. Y debíamos buscar un programa también para este proyecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una necesidad que encontráramos en algún lugar del campus. Ya, y además de eso, una palabra que iba a servir de guía para poder desarrollar todo el edificio que íbamos a hacer. La edificación que íbamos a hacer tenía que estar muy relacionada con esta palabra, ¿no? Incluso la necesidad que encontramos, que de alguna forma debía explicarse en esa palabra. Y de la palabra teníamos que sacar todos los elementos arquitectónicos que encontremos, ¿no? O características arquitectónicas. Por ejemplo, habían palabras como viento, ¿no? ¿Y cuáles serían sus características? ¿No? Bueno, ya en este caso serían características del viento que puedes relacionarlo con formas arquitectónicas. ¿Y cuál fue tu palabra? Mi palabra fue abanico. Yo elegí abanico por el lugar que había escogido. El lugar que yo escogí está al costado de ingeniería industrial. Y a mí me pareció que le faltaba un espacio para que los que usaban esa área se pudiesen proteger del clima. Porque veía muchos chicos que trabajaban en las mesas, pero por ejemplo en la noche en Católica hace un frío horrible. Yeah. Y de día también pues el sol y lo demás. Entonces sí, me pareció que faltaba un lugar así. Y por eso elegí abanico, ¿no? Que es un elemento que surge de una necesidad. ¿Le dieron importancia a algo en específico, estructuralmente, o por ejemplo al viento o la luz, algo que quieras mencionar? La característica de la parte del -1, o sea, la parte subterránea, es que era un espacio totalmente exterior, pero debía llegar hasta el último nivel, que era el -3, luz natural, porque debía estar iluminado con luz natural, ¿no? Y ese era el reto mayor del proyecto, que hasta ese nivel llegase la luz natural. Pero no haciendo una edificación convencional, ¿no? Con simplemente tragaluces o ductos. Hacer espacios que transmitan sensaciones muy ligadas a la palabra. En el caso del +1, lo que debíamos hacer era lo contrario. Sí, lógicamente teníamos que tomar en consideración sobre todo la iluminación, porque en este caso ya teníamos un programa definido, que era una sala de exposición y un vestíbulo, además de un mirador que tuviese vista a la parte inferior del proyecto. Y como es una sala de exposición vas a poner horas, usualmente las horas están protegidas de la luz. Entonces lo que debías hacer era lo contrario, como dije, proteger el interior de la luz. Personalmente, a mí me ha gustado bastante el proyecto y también la forma en la que los 3 arquitectos encargados del taller te ayudan a realizarlo. Las críticas, por ejemplo, a diferencia de taller 1, son todas... ¿Cómo explicarlo? Todos salimos al frente a exponer nuestro proyecto. Si bien es cierto, no en todas las clases uno explica su proyecto, nuevamente, pero al menos sí es una vez a la semana. Y la ventaja de esto es que tienes la opinión de todos los arquitectos. Entonces no existe esta dificultad con que en la siguiente clase te digan no, esto no es viable o replantea todo. No, lo más seguro es que te den más críticas a favor y puedas mejorar las cosas que ya has ido avanzando, ¿no? Y bueno, en relación al proyecto sí me ha gustado mucho, porque me parece que te acerca de una forma muy sensitiva a la edificación que estás realizando. En lo que sí no se focalizan demasiado es, por ejemplo, en la parte estructural, pero es porque, como bien dijo uno de los arquitectos, Santillana, al iniciar el taller, es que aquí te vamos a enseñar el ABC de la arquitectura.
Entonces te vamos a enseñar a crear espacios a partir de losas, muros, columnas y explicarte, ¿no?, cómo esos simples elementos pueden formar un espacio que transmita muchas sensaciones, ¿no? Y esto va muy ligado a la palabra. Y sí, te acerca de una forma muy emocional. Creo que todos los que han pasado por ese proyecto de alguna manera se han vinculado así. Y a mí al menos sí me ha parecido muy buena la experiencia. ¿Puedes explicar un poco de tu proyecto, por favor? Ya, bueno, a mí particularmente me gusta mucho el espacio del campus que está pasando el camino Inca, porque lo siento un poco más privado del resto, es como un poco más alejado y te puedes alejar más del estrés diario de la universidad. Entonces ahí quise establecer mi proyecto. Pero por el mismo hecho de que está alejado, hay ciertas cosas que faltan, ¿no? A diferencia de la parte central donde tienes Tinku y tienes CIA y son lugares especiales de estudio, en este lugar faltaba. Por eso es que también decidí establecer ahí mi proyecto. Pero la primera dificultad que tuve fue que me encapriché mucho con un espacio y a diferencia del resto de terrenos, el mío no era uno precisamente continuo. La forma de mi terreno era una L, que de por sí segmentaba de alguna manera el proyecto. Y esta fue mi mayor dificultad a lo largo del -1, porque todo debe verse como uno solo. Entonces estos dos ejes de la L sí me dificultaron muchísimo la tarea. Pero al final terminó enriqueciendo mi proyecto junto con la palabra. La palabra que yo elegí fue abanico. Y bueno, la L daba un poco esta forma. Bien. Y además yo tenía como eje un árbol. Entonces sí, al final terminó siendo muy bueno para el resultado final de mi proyecto. Luego ya pasamos a la parte del +1. Y en esta parte lo difícil es establecer los límites, porque te dan un mínimo de áreas para un programa ya definido. Y bueno, tú tienes que ver qué límites estableces a las periferias del -1. Y también es muy difícil conectarlo con el -1, porque todo debe ser solo un proyecto, ¿no? No debe ser 2 edificios aislados. Y tienes que ver la forma de conectarlo y siempre tiene que llegar luz a la parte del -1, ¿no? Y ya son 5 niveles por los que tiene que atravesar la luz, pero sí es un requisito. Y puede ser tedioso, hay veces que necesitas inspiración de algún lado. Y para esto sirven mucho las visitas que hicimos. Para esta parte hicimos la visita a la UTEC. Y la UTEC es un edificio así, ¿no? Con varios niveles, si no me equivoco, tiene 7 o más niveles y llega la luz hasta el último. Y sí, pues lo que hacíamos era como una mini versión de la UTEC, como dijo uno de los arquitectos, era como el kiosquito de la UTEC. Y de ahí puedes sacar muchas ideas para inspirarte, ¿no? Al final, lo que más me gustó fue que, bueno, al menos yo me conecté mucho con el proyecto, ¿no? Le cogí mucho cariño. Y sí, lo bonito es que descubres que puedes causar de verdad muchas sensaciones con simples elementos, ¿no? Como son los muros, las losas, las columnas, y transmitir un lenguaje bastante, ¿cómo decirlo? Bastante latente. No es tan evidente, pero a la vez es muy instintivo para las personas, ¿no? Tú de alguna forma orientas al usuario a que siga cierto camino, ¿no? Y creo que al final esa es la arquitectura, ¿no?